que continuamos con A Primera Hora. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, que a primera hora nos visita la doctora Luz Esther Reyes Durán, quien es cirujana general y mastóloga del Centro Médico Universal y Pro Familia, a la que le damos la bienvenida en el marco del Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Mama, o de la lucha contra el cáncer de mama, que es mañana, pero que nosotros empezamos a trabajar y a desarrollar hoy. Buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Buen día, gracias por invitarme al programa, sobre todo en la conmemoración de esta fecha, que es súper importante para nosotros, ya que es algo que beneficia a las mujeres. Por lo menos tenemos una época en la que nuestras mujeres se benefician de sus chequeos anuales, que es una parte súper importante para la detección precoz del cáncer de mama, que es lo único que nos lleva a la cura de las pacientes. Totalmente, la detección a tiempo, ¿verdad? Sí. Y de hecho, hay niveles hasta de prevención, de estilos de vida que te pueden ayudar a prevenir. Pero hay una cosa, doctora, yo todavía sigo viendo campañas con el de tócate. Sí. Tócate, pero si te toca y encontraste algo, puede ser que ya no sea una detección que a tiempo, sino que ya es tarde. ¿Cómo es que todavía no se ha regularizado emitir un mismo mensaje para que sea a través de la tecnología y de las imágenes, que las mujeres sepan que tienen que hacerse una mastectomía? Déjame decirte que todavía hay mucho debate precisamente sobre eso, porque realmente la detección temprana es encontrar un tumor cuando aún no es detectable. Exacto. Ahí es que podemos tener el mayor índice de cura de las pacientes. Ya cuando el tumor es detectable con toda la tecnología y los medicamentos que hay, pues se le puede prolongar más la vida a la paciente, pero no es lo mismo que hacer una detección temprana. Entonces la detección temprana creo que siempre debe ir no solamente a tocarse. Hay pacientes que el único método que tienen es, doctora, me sentí un bulto y por eso vine. Pero la detección temprana es hacerse sus chequeos anuales con mamografías, con sonomamografías, donde se pueden localizar las lesiones cuando son microscópicas, cuando son muy pequeñas, incluso las microcalcificaciones que se detectan por la mamografía, es cuando es el mejor tiempo para tú alcanzar el cáncer de mama. Sí mismo. Doctora, independientemente de primero que hablemos sobre la incidencia, porque uno ve como que los casos van en aumento porcentualmente, porque en cada momento uno ve una mujer con el tema de cáncer, algún tipo de problema. Independientemente de esa incidencia, explicar el motivo de esa aparición del cáncer. Se ha hablado de temas genéticos, se habla de estilo de vida, se habla de alimentación, se habla de algún golpe, de algo. Explicarnos qué debe evitar la mujer en este sentido. Aún en la fecha que estamos y con toda la tecnología y todas las investigaciones que han habido, no se sabe cuál es la causa exacta del cáncer de mama. Sí se asocian a múltiples factores, incluyendo el estilo de vida, factores hormonales, factores hereditarios, pero hay muchos pacientes que, teniendo todos los factores en contra, nunca desarrollan cáncer de mama. Y hay pacientes que nunca han tenido esos factores y desarrollan cáncer de mama. Entonces todavía no sabemos exactamente qué lleva a que esas células se multipliquen y se repliquen de forma tal que hagan unas mutaciones y se produzca el cáncer de mama. Pero sí es cierto, como tú dices, que el estilo y el factor ambiental tienen mucha incidencia sobre eso. Escúcheme ahí mismo, para que no se pierda como en el contexto. Las mujeres que tuvieron, un ejemplo, y sus madres con cáncer de mama, ¿hay algo estadístico que diga que son realmente más propensas? Eso va a depender mucho. Por ejemplo, si tiene varias familiares con cáncer de mama a edad joven, pues la predisposición es mucho mayor. Pero hay un factor que es el cáncer de mama esporádico, que sucede en mujeres mayores de 40, 50 años. Entonces, esas no son tantos que, si mi madre tuvo cáncer de mama, que podemos considerar esporádico, no necesariamente yo voy a tener cáncer de mama. Sí debo prevenir y debo hacer mis controles para prevenir que vaya a tener cáncer de mama o para detectar a tiempo si lo llegó a tener. Pero sí hay factores que son genéticos, pero va a depender de lo que ya te expliqué. Doctora, mencionaba precisamente Lorendi que siempre se ve la campaña, sobre todo en el mes de octubre, del tócate para prevenir, y uno ve también eso desde el punto de vista de lo público, de que desde el sector público se busca realizar esto como una política para la prevención. Pero, ¿qué otra oportunidad habría de política pública que permita disminuir, quizá no la incidencia del cáncer,
pero sí la letalidad de esta modalidad del cáncer. Yo siempre he hablado de que una de lo mejor que podría hacer la política pública es hacer los screening anuales. ¿En qué consiste un screening anual? Que las pacientes en edad de más de 40 años se tengan que hacer sus mamografías anuales, con controles anuales, porque en la mamografía se detecta un 90% de los carcinomas que son en etapa muy temprana y muy precoz. O sea, que queda derogado el tema del tócate. No, yo no lo voy a dejar derogado completamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos todavía muchas pacientes que si no comenzamos a tener la campaña del screening, hay muchas pacientes que la única forma que funcionan es, ay, me toqué y me siento algo. Entonces, es como dejarlo combinado, pero hacer más hincapié en que el screening anual es el más necesario. Y mucho más que el screening se basa en pacientes mayores de 40 años, pero la incidencia ha bajado muchísimo. Yo tengo muchas pacientes de menos de 35 años que tienen cáncer de mama. ¿Y cómo se han dado en ellas cuenta? no funciona el screening de mamografía. ¿Cómo se dieron cuenta? Se sentían un bulto. Se sentían un bulto, o sea, que también iba avanzado. Exacto. Puede ser que vinieron de menos de 30 procesando eso, porque un cáncer no te sale de un día para otro. Exacto. Entonces, aquí viene la otra parte. Espérate, Lorena, escúchame. No salieron, muchas de ellas no salían en el screening. Lo que pasa es que el screening va para pacientes mayores de 40 años. Sí. Si eres menor de 40 años, ¿por qué? Porque las mamografías en pacientes menores de 40 años, como tienen un tejido mamario muy denso, la posibilidad, denso es que tienen mucha glándula mamaria. Entonces, la posibilidad de que pase desapercibido cualquier lesión en la mamografía aumenta. Entonces, por eso esas pacientes no van en el screening de mamografía. Entonces, lo que tenemos a mano es la sonomamografía o la resonancia magnética. Pero no son pacientes que van dentro del screening. Entonces, muchas lo que se sienten es un bulto, o tengo una madre con cáncer de mama, o un hermano, o un tío. Entonces, eso las hace más propensas. Pero sí es cierto que tenemos muchísimas pacientes que son menos de 35 años con cáncer de mama. Sí, en las estadísticas, ¿cómo está el país en estadísticas y en muertes? Porque hay una realidad que yo estoy todos los años atacando, de que en Europa, en Estados Unidos y en muchísimos países se detecta un cáncer normal. Ah, mira, me salió una espinilla, ponte una crema y se te va a quitar. Te lo detectaron a tiempo y eso se revierte y puede muy bien. Pero aquí el 90% fuera se curan porque se detectan a tiempo. Aquí el 90% muere. No, ya ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado mucho? Ha cambiado mucho. ¿Qué porcentaje? No te puedo decir un porcentaje exacto, pero sí es cierto que ha cambiado mucho. Con las terapias que tenemos actuales, el prolongar la vida de las pacientes ha avanzado bastante. Pero es muy cierto lo que tú dices. Pero ¿por qué en esos países que tú me estás diciendo se lo detectan a tiempo? Precisamente porque tienen un screening anual. No solamente eso, las campañas No sobre solamente eso son son más las agresivas. campañas. Esas pacientes tienen por leyes un screening que le mandan una carta y usted tiene que hacerse obligatoriamente una mamografía después de los 40 años. Si usted no quiere, El usted Estado le tiene manda que una carta. sí, usted tiene que firmar que usted no está de acuerdo con eso, pero entonces el Estado no se hace responsable de que usted salga con un cáncer de mama. Entonces, esos son screenings que son obligatorios y que están por leyes. Entonces, obviamente, pues las pacientes se van a curar. ¿Por qué? Porque las estamos detectando cuando lo necesitamos. Creo que aquí deberíamos hacer un poquito de campaña para que esos screenings también se puedan implementar aquí en el país, porque sería una gran diferencia de tú prolongarle la vida a una paciente a tú curar una paciente. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Doctora, yo creo que uno de los principales problemas que tiene cualquier dominicano en el sector salud es la cobertura de los servicios. ¿Cómo está eso del cáncer a esta altura? Como hemos evolucionado tanto, si yo hoy me detectan un cáncer, mi seguro me lo cubre, ¿hasta dónde me lo cubre? ¿Qué tengo que hacer? Porque el grito de mucha gente es medicamentos de alto costo y casi siempre tienen que ver con un cáncer o una enfermedad catastrófica. Si bien es cierto que cubre bastante, porque incluso ya se ha logrado que hasta las reconstrucciones mamarias estén cubiertas ya por el seguro. Es un logro súper importante porque Muy ya la importante. paciente no tiene que estar mutiladas ni sentirse menos mujer, porque ya pueden tener la cobertura, su reconstrucción mamaria. Pero también es cierto que la cobertura llega hasta un porcentaje, después el otro porcentaje tiene que cubrirlo la paciente.
Y si bien es cierto, el cáncer está calificado como alto costo, pero cuando se acaba la cobertura de alto costo, pues es un dolor de cabeza para muchas pacientes. ¿Cuánto cuesta tratar un cáncer en el promedio de su duración versus lo que cubre un seguro? Porque dicen que el seguro te cubre y no te dura 6 meses después de tratamiento. ¿Tú sabes qué sucede? El cáncer de mama es por pasos. Primero tenemos, si va neoadjuvancia, va a tener quimioterapia antes de operarla. Después vamos a tener la cirugía. Después la paciente vuelve otra vez a quimioterapia. Después la paciente va a radioterapia. Ese es un lapso que muchas veces te toma hasta casi un año. Entonces, en ese tiempo, todas esas medicaciones son bastante caras, todas. Entonces, es obvio que aunque sea de alto costo, muchas veces se le agota al paciente. Pero las coberturas están en más de un 80%. Más de un 80%. Pero el paciente tiene que cubrir lo demás. Claro. Y muchas pacientes no tienen para cubrir ese 20% porque los medicamentos son muy caros. Sí. Sí. Doctora, dos cosas. Primero, los tipos de cáncer de mama, si hay algunos más agresivos, por dónde inicia y ese tipo de cosas. Y segundo, hay un procedimiento que he visto, a ver si usted nos puede edificar un poco, que las mujeres de manera preventiva se sacan las mamas, se hacen una especie de como de implante de prevención para evitar luego poder desarrollar un cáncer de mama. Okay. Hay varios tipos de cáncer de mama, hay unos más agresivos que otros, como tú acabas de decir. El más frecuente es el que depende de hormonas, que depende de estrógenos, depende de progesterona. Es el más frecuente, es el más curable, porque hay mucha medicación para este tipo de cáncer. Está uno que depende de una proteína que está sobreexpresada en ese tipo de pacientes, que es el HER2. Antes era un cáncer súper agresivo, pero con las inmunoterapias que hay actualmente, pues también las curas de ese tipo de cáncer ha aumentado. Y la sobrevida para ese tipo de cáncer también ha aumentado con las inmunoterapias. Hay otros que no dependen ni de hormonas, estrógenos, ni progesterona, ni de HER2, que son los triple negativos. Este generalmente se ve en pacientes mucho más jóvenes, es bastante agresivo y es mayormente curable con quimioterapia. Entonces, este responde mejor a quimioterapia. Pero tenemos realmente las quimioterapias convencionales, que muchas veces si el paciente no respondió 100% a esa quimioterapia, es más difícil tratar a la paciente. La otra pregunta que me hiciste fue sobre el proceso de sacarse las mamas previo a tener cualquier tipo de... En este tiempo hay muchas pacientes yo tengo muchas pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer de mama en el lado izquierdo y me dicen, doctora, sáqueme la otra del otro lado para prevenir. Muchas veces lo hacemos porque cuando una paciente tiene cáncer en un lado, aumenta el riesgo de tener cáncer en el otro lado. También lo hacemos con las pacientes que tienen, por ejemplo, mutaciones, como la BRCA1, BRCA2, PALB2. Cuando tienen esas mutaciones se hace preventivo. ¿Por qué? Porque esas pacientes tienen hasta un 70% de probabilidades de padecer cáncer de mama. Entonces lo que se hace es, se le hace mastectomía bilateral para disminuir el riesgo de que pueda padecer cáncer de mama. Pero los screenings con esa paciente comienzan desde muy temprano, porque si su madre tenía la mutación y tuvo cáncer de mama a los 40 años, ella va a tener cáncer de mama a los 30. Y si ella tuvo una hija y ella tuvo cáncer de mama a los 30 y su hija también está mutada, va a tener cáncer de mama a los 20. Son 10 años menos por cada familiar. Entonces los screenings con esas pacientes comienzan mucho más temprano y se hacen con resonancias. Claro. Doctora, ¿dónde está usted ubicada? Sí. Las mujeres que nos están viendo hoy, mujeres y hombres, porque los hombres también van donde... Aunque tiene menos incidencia. Hay un 1% de probabilidades de que un hombre la tenga, claro que sí. Entonces, usted como cirujana general le toca a veces o diario manejar el tema Yo manejo el tema de cáncer de mama porque aunque yo soy cirujana general, como tengo una subespecialidad en mastología, me he dedicado más a la mastología. Me gusta bastante. ¿Le gusta esa más? parte, sí, y me he dedicado más a eso. ¿Dónde está usted? Estoy ubicada en el Centro Médico Universal, en el Ensanche Osama. En el Ensanche Osama. Entonces, ahí usted tiene a la doctora para que cuando necesite a la gente del Ensanche Osama y todas las zonas aledañas, la doctora Luz Esther Reyes Durán. ¿Queda algún teléfono donde pueda ¿Algún contacto? Sí, de allá? Tengo un contacto 809-819-8670. En estas fechas es importante recordarlo, pero durante todo el año también hágalo en la fecha de su mes de cumpleaños, hágalo. Busque un mes al año
donde usted pueda ir a hacerse el chequeo general para evitar situaciones, porque necesitamos mujeres vivas, productivas y sobre todo hermosas. Gracias, doctora. A la doctora Luz Ester Reyes Durán, cirujana general y mastóloga del Centro Médico Universal y Profamilia, que ha estado compartiendo con nosotros. Vamos a una pausa. Hay unos jóvenes interesantes, promesas, que necesitan apoyo para ir a la NASA. Y también hablamos de la reforma fiscal y cómo impacta los incentivos de la ley de cine. Eso y más en breve con nosotros. No se muevan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.